que Sí. se reúne, De los ciudadanos. sí. Ahora, siempre este pasaje del oikos a la polis se entendió, vamos a decir hegelianamente, en términos de superación, ¿sí? La vida natural, ¿sí? La necesidad que se transforma en libertad. Bueno, Agamben cuestiona esta idea. Bueno, digo, pensar ya la categoría de estado de naturaleza también tiene que ver con eso. Exactamente. La naturaleza del estado. Exactamente. Exactamente. En el estado de naturaleza invivible, digamos. Según la tradición occidental, Claro. porque tenés otras versiones. Después hablamos de eso, porque hay un libro, los de filosofía, tenemos a veces, no sé, yo cuando me encuentro con textos de otras disciplinas, me parece que se nos abre un campo que no nos imaginamos. Hay un texto de Marshall Sahlins, que es un antropólogo norteamericano que hace antropología económica, que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana. Entonces toma todas estas figuras, ¿no?, de el hombre, el lobo del hombre, del estado de naturaleza como un estado de violencia permanente, y lo contrasta con otras concepciones de los pueblos salvajes. Y bueno, entonces aparece justamente esta idea del estado de naturaleza como un mito occidental, como una excepcionalidad occidental incluso. Bien, entonces dice Agamben, la política, la polis, ya se basa en la distinción entre polis y oikos, entre bios y zoe, entre vida políticamente calificada y vida biológica. Entonces ya desde su comienzo la política es metafísica porque separa, ¿sí? Hace una separación. La metafísica es eso, es la inserción de cortes, de censura, de separaciones, ¿sí? Entre, por ejemplo, el sujeto trascendental y el sujeto psicológico, ¿sí? Bueno, entre vida políticamente calificada y la mera vida natural. Y la modernidad, en todo caso, dice Agamben, sería el momento en que esta distinción, esta máquina, no deja de funcionar. Y no podemos distinguir, ¿sí?, entre bios y zoe. Ahora, desde sus comienzos, la política es biopolítica, de algún modo. Horkheimer también hace esta distinción entre la política y la metafísica. Sí. Ahora, la estructura, dice Agamben, del poder soberano, lejos de ser, como nosotros estamos habituados a pensarla, el establecimiento del orden jurídico, vinculada al orden jurídico, a la vigencia de la ley, la estructura de la soberanía es la excepción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La política deja afuera al oikos. Hay una exclusión. Pero dice, esto es quizá lo más enrevesado, lo más trabado de Agamben para entender. Dice, es una exclusión inclusiva. Al excluirla la está incluyendo, ¿sí? Entonces, hay una relación. Vamos a escribir esto. Exclusión inclusiva. O sea, ¿qué significa esto? Es una ilusión creer que la política deja afuera, que la polis deja afuera al oikos y no se relaciona más con él, porque justamente lo político se funda en la separación del oikos. Entonces, esa separación es fundante de la política. Y sin esa separación de lo biológico no hay política. Entonces, por lo tanto, está incluido lo biológico de un modo diferente, ¿sí? Bueno, un ejemplo, justamente, el paradigma del ejemplo es lo contrario, a ver si se entiende, que sería una inclusión exclusiva. Por ejemplo, esto es cuando aprendemos una lengua, por ejemplo, cuando te enseñan español en la escuela, castellano, la primera, segunda, tercera conjugación, amar, temer, partir, ¿se acuerdan todo de eso? Amar, temer y partir. Bueno, cuando yo digo yo amo, tú amas, etcétera, yo no estoy diciendo que yo amo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una suspensión, digamos, del uso,
¿sí? Desde el lenguaje. Entonces, para mostrar cómo los verbos de la primera, cómo el verbo amar está incluido, ¿sí? en los verbos de la primera conjugación, suspendo su uso. Entonces, es una forma de incluirlo excluyéndolo, para mostrar que amar pertenece a la misma categoría que, a ver, ayúdenme, otro que termine con ar. Zafar, por ejemplo. Bueno, entonces lo incluyo excluyéndolo, lo excluyo del uso. Entonces sería lo contrario de la exclusión inclusiva. ¿Se entendió eso? Entonces cuando introduzco una cesura, un corte, una separación, aquello que supuestamente queda afuera, queda justamente afuera relacionado con lo que está adentro. Entonces la política es biopolítica, de algún modo. Todo esto sucede, dijimos, en un intento que hace Agamben de vincular los análisis de Hannah Arendt con los de Foucault, y acá aparece una figura fundamental, otro autor fundamental, que es Carl Schmitt, el jurista alemán cercano al Tercer Reich, que después hizo su vida en España, bueno, a los de ciencia política yo sé que lo conocen, a Carl Schmitt. ¿Hay alguien que no tenga idea de quién es Carl Schmitt? Necesito que... Bien, no saben quién es Carl Schmitt. Bien. Carl Schmitt es un jurista alemán cuyos textos más importantes hablan de la figura del soberano, la distinción amigos-enemigos, eso lo han escuchado hablar muchas veces, y habla del concepto de lo político, ¿sí? Y Agamben se reapropia de la teoría de Schmitt, de la teoría de la soberanía de Carl Schmitt. Es que la teoría de la soberanía de Carl Schmitt dice: soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, ¿no? Todo lo que le interesa a la filosofía política, la teoría política, lo repetimos como mantra, ¿no? Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Soberano es aquel que decide si hay o no hay vigencia de la ley. Bien. Entonces, el soberano es aquel que puede decidir si un ciudadano deja de ser ciudadano. Esa es la figura del homo sacer. El homo sacer es aquel que es expulsado de la comunidad, ¿sí? O otras figuras que aparecen en el texto, homo sacer, es una. Es aquel que, porque cometió un crimen, es expulsado de la comunidad de la ley, de la comunidad jurídica. No es más un ciudadano, no tiene más derecho. Entonces, matarlo no es un crimen. No es un delincuente, porque el delincuente comparece ante el derecho penal, por ejemplo. Después podemos discutir, obviamente, qué sucede, pero el delincuente comparece frente al derecho penal. Ahora, por ejemplo, esto es un ejemplo que usa Agamben, los detenidos de Guantánamo no están bajo ningún tipo de jurisdicción política, entonces son homini sacri, ¿sí? Son un homo sacer. Todos los menores que son consumidores de droga o abusadores de droga y están en comunidad terapéutica pueden ser homo sacer. Todos los psiquiatrizados pueden ser homo sacer, porque a los consumidores de droga se los aísla socialmente porque consumen droga. Sí, sí. No cometieron ningún delito. Entonces no están fuera del derecho humano y fuera del derecho... Bueno, hay una segregación ahí, pero son para el derecho, tienen estatuto jurídico. ¿Cuál es el estatuto jurídico? Si están un año sin libertad, no tienen estatuto jurídico. Se les suspenden todas, bueno, pero... Sí, les suspenden la libertad. Bueno, ¿y quién? ¿Pero dónde son tratados? Pero en ese caso los presos estarían en la misma condición Claro. y no lo estamos planteando así. Sí. Están bajo régimen jurídico. ¿Cuál es el régimen jurídico? No entiendo, capaz que no lo estoy sabiendo. ¿Por quién nos está obligando a estar
dentro de una figura jurídica. Entendí que era solamente el derecho penal. No, está bien. No, el homo sacer es que está fuera de todo derecho. Bueno, pero por ejemplo, yo pienso en el caso ese que, bueno, por él hemos mencionado también en clase, el linchamiento de David Moreira en Rosario, ¿no? Sí. El caso de Barrio Escuela, ¿no? Sí. Recién la familia, digamos, logró que se hiciera un juicio creo que este mes empezó el juicio, ¿no? Porque una especie de grupo parapolicial de vecinos, ¿no? Venían haciendo un control sobre los arrebatos y demás. Bueno, parece que son los que están un poco comprometidos con la muerte. Digo, ese chico tirado en la calle, porque aun cuando haya querido o haya robado efectivamente una cartera o un celular, es así como, bueno, es decir, al delito de un arrebato, de una cartera o de un celular, digamos, la muerte, digamos. Esa es la ley que se juega ahí, digamos, la lógica de, ¿no? Digo, este pibe que se murió y que inclusive la familia se tuvo que ir de Rosario, no pudo ni permanecer viviendo por el nivel de hostigamiento que tenía. Y bueno, ahora lograron, ¿no? Que empezar un juicio, pero todo este tiempo, digamos, es como que realmente puedo decir, ¿cuál es el derecho de ese ser humano? Sí. Mirá, yo le diría lo siguiente. O sea, acá lo que plantea el autor son más que nada figuras extremas en el sentido, son figuras que están fuera de todo derecho. Acá uno puede hablar de condena social, aislamiento social, demora de la justicia, pero siguen siendo inscritos en un régimen jurídico. Por ejemplo, ahora, es otra la situación de los sin papeles, ¿sí? O los inmigrantes, los que cruzan en balsa, o aquellos que son desnacionalizados. Claro, exactamente, que no comparecen. Claro, entonces, los refugiados no son ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en Calais, en Francia, vieron que está el túnel ese Calais-Dover, que va del norte de Francia al sur de Inglaterra, el Channel, que le dicen, es el que va por abajo del canal. Bueno, en Calais hay un campo de inmigrantes, ¿sí? En Guantánamo tenemos una prisión donde los internos ni siquiera comparecen ante la ley marcial militar norteamericana. O sea, son sujetos jurídicamente innominados, no tienen ningún tipo de estatuto jurídico. Esa es la idea de Homo sacer, ¿sí? Y esa idea de Homo sacer es una institución o no, que aparece, digamos, en el derecho arcaico romano. Entonces, la genealogía ahí que traza Agamben es cómo esa figura del Homo sacer aparece después en la modernidad y cómo el lugar, digamos, privilegiado de eso es lo que Agamben denomina campo, que no es solamente el campo de concentración, porque ahí hay una mala traducción. Entonces en Homo sacer 1 dice, hay una frase de Agamben que dice: el nomo de la política moderna es el campo de concentración. En realidad dice el campo, no dice campo de concentramiento, dice campo, que incluye el campo de concentración, pero que incluye también a Guantánamo, a la zona de espera de los aeropuertos, todos esos lugares donde somos sujetos jurídicamente innominados. No es lo mismo que un delincuente. Uno puede decir, no hay un lugar donde se viole más los derechos humanos que una cárcel, por ejemplo, ¿sí? Pero aún así, digamos, están inscritos en un régimen jurídico. Sí podemos hablar, y me parece que eso es interesante que pensemos, porque las preguntas, digamos, las intervenciones están surgiendo, que yo esperaba que surgieran, ¿no? Digamos, ¿no? En este sentido, en el sentido que ustedes están planteando, lo que marcan es que hay cada vez más, y esto lo dice también Eugenio Zaffaroni, un uso cada vez más excepcional del derecho en las democracias occidentales hoy en día. Hay una tendencia a un uso cada vez más excepcional del derecho, a abrir zonas de excepción, ¿sí? Y cada vez sucede más. Claro, ¿no? En contexto financiero, por ejemplo, ¿cómo pensar derecho de las personas privadas de libertad? Por ejemplo, en los casos de abuso entre internos en la unidad penal. ¿Dónde hay derecho? ¿Dónde hay justicia en esos casos? Está bien, lo que pasa es que ahí vos tenés... A mí se me ocurre pensar, a ver Sí. si no, el tema este de Homo sacer, pensarlo como lo que planteaba Schmitt, por ejemplo, de
estado de excepción, Sí. donde el orden jurídico queda suspendido y donde ese otro es un existencialmente otro. Y se me viene a la cabeza la comunidad de gitanos, que en definitiva ni siquiera poseen, en cuanto a su comunidad como tal, ni siquiera poseen una tierra, digamos, un país, un lugar. Sí. Y se me hace también poder identificarlo porque vos planteabas el tema de los refugiados, digamos. Digo, pensar el Homo sapiens en ese sentido. Sí, tal cual, seguro. Yo creo que el esfuerzo que vale la pena es poder pensar todos estos casos o situaciones o acontecimientos que están planteando todos ustedes de modo articulado. Entonces, sí, explícitamente Agamben, tomando a Carl Schmitt y a Hannah Arendt, cuando grafica, ilustra quiénes son los homini sacri, son esos sujetos que han sido despojados de todo estatuto jurídico. Que no es el caso de un delincuente común que está cumpliendo una condena, ¿sí? Lo cual no significa que ese no sea un caso interesante o importante para analizar, o grave, ¿sí? Pero la figura del Homo sapiens es una figura extrema en el sentido que estamos hablando de un sujeto que jurídicamente no existe. Y cómo la biopolítica, la estructura de soberanía, produce eso, ¿sí? Si vos querés las dos formas extremas del Homo sapiens contemporáneas, se me ocurren tres. Una, la categoría subversiva durante la dictadura. O sea, el poder político te declara subversivo y sos, careces de todo estatuto jurídico. ¿Y cuáles son las nuevas formas de la violencia estatal? Hay un texto que se lo recomiendo, quizá lo conozcan. A la autora estoy seguro que la conocen, a Pilar Calveiro, que escribió Poder y Desaparición. Bueno, Pilar tiene un texto del año 2012 que se llama después busco el nombre. Pero habla de la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, como las dos nuevas formas de violencia estatal. Entonces, todas las nuevas legislaciones que se están intentando implementar, que se han implementado en Europa y que ahora se intentan implementar acá en América Latina, es convertir la figura del narcotraficante o la figura del terrorista en una figura de Homo sapiens, ¿sí? Entonces, ¿qué es Guantánamo? Guantánamo es la prisión de los terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? Aquellos sujetos a los que se les despojó de todo estatuto jurídico, ¿sí? Lo mismo, bueno, la figura por excelencia, digamos, que están queriendo introducir en América Latina es la del narcotraficante. La guerra contra el narco en México. Yo creo que el ejemplo en México, lo que pasó en los últimos 10 años en México, es fundamental. Y lo que se está empezando a hablar acá desde hace unos años, incluso en la campaña de 2015, no solamente Macri hablaba de eso, sino los otros candidatos también hablaban de eso, ¿no? Massa proponía la ley del derribo de aviones, o sea, aparece todo esto en el discurso regional. Entonces, la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo, a partir sobre todo de la década del 80 y la década del 90, comienzan a ser, digamos, las nuevas formas biopolíticas de producir un sujeto jurídicamente innominado. Un Estado te declara terrorista y eso acaba con todos tus derechos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Assange, ¿sí? Que si se pone un pie afuera de la embajada. Y de los pibes que matan la policía, por ejemplo, porque lo supone delincuente. Y digamos, la muerte por gatillo fácil, digamos, todo lo que... El chico de Salta, por ejemplo, que lo mataron por la espalda. Sí. Bueno, lo que hay ahí, bueno, justamente, eso es lo que comenta Zaffaroni, ahí se abren zonas de excepción cada vez con mayor asiduidad. Hay una tendencia a la excepción, pero todavía hay un combate en el plano jurídico, hay denuncia de la Procubin sobre eso, ¿sí? O sea, el Poder Judicial, por más que trabe las investigaciones o por más que el Poder Ejecutivo, digamos, viole la separación de los poderes, todavía el sistema jurídico, digamos, acoge, reconoce a esas víctimas como víctimas, digamos, son sujetos de derecho, ¿sí? Desde el punto, a ver, yo hago filosofía, entonces desde el punto de vista jurídico-político, ¿sí? Del estatuto jurídico, del fundamento, son sujetos de derecho.
Obviamente, en la práctica, ¿sí? Eso pasa otra cosa. Pero no es lo mismo, ¿sí? Desde ese punto de vista, el chiquito ese, creo que era de Tucumán, el chiquito ese de Tucumán, o bueno, lo que pasa en Rosario, que la tasa de homicidio en Rosario se sextuplicó. Nosotros en Rosario teníamos una tasa de homicidio de 50 por año y pasamos a 300 oficiales, número oficial. O sea, el crecimiento de esa tasa incluso superó a la ciudad de Juárez, en crecimiento, ¿sí? Entonces, ahí socialmente, si vos querés, ya socialmente podríamos decir que sí, que socialmente comienza o ya no, o está asentada esta idea de que hay sujetos que no merecen o no deberían ser sujetos de derecho. Pero todavía institucionalmente, por lo menos desde el punto de vista jurídico, o sea, está la Procubin, están los abogados que trabajan con esos casos, bueno, activan, digamos, las causas. Por supuesto no tiene la misma resolución que los funcionarios del gobierno pasado que están acusados de corrupción, porque eso tiene una resolución expresa. Pero me interesa que pensemos, sobre todo al final, toda esta figura. Y otra figura que yo pensé también para proponerle, digo, para que lo vayan pensando también, es la figura del lawfare, lo que está hablando ahora como el lawfare, ¿sí? Que esta idea de golpe de Estado o de la utilización del derecho como arma de guerra política, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Lula, el caso de Correa, el caso de Dilma Rousseff. Son figuras que todavía no son esto, pero bueno, hay una tendencia cada vez mayor, y me parece que todos los casos que vos mencionabas, Gladys, o sea, hay como una gran tendencia a la excepcionalización del derecho, que eso es lo que trabaja en varios de los textos Raúl Zaffaroni. Sí, como el nuevo plan Cóndor judicial. Sí. Bien. Entonces decíamos, dice Agamben que la estructura de la soberanía es la excepción. Y que esta estructura o sea, la soberanía produce, el poder soberano produce un homo sacer. ¿Sí? No es que existe el homo sacer, sino que la estructura jurídica de la soberanía produce el homo sacer. ¿Sí? Entonces, esa producción es la producción de lo que llaman la nuda vida, la vida desnuda. Produce un sujeto jurídicamente innominado, innominable, que aparece como una mera vida biológica, un mero despojo biológico. ¿Sí? Es matable. Matarlo no es un crimen, porque ya no forma parte de la comunidad. Por ejemplo, dice Agamben, en el genocidio perpetrado por los nazis se ocuparon muy bien de desnacionalizar a los judíos y a los gitanos. Bueno, los gitanos no hacía falta porque no eran ciudadanos. A los judíos primero los desnacionalizan. Entonces, y después lo que vamos a ver, y el estado de excepción es una zona, ¿sí? Un momento en el que todos somos potencialmente hominisacres. Cuando se suspende la garantía constitucional, todos pasamos a ser esto. Todos somos hominisacres. O sea, dice Agamben, desde el punto de vista del estatuto jurídico-político, el interno de un lager nazi, o sea, un prisionero de Auschwitz, tiene el mismo estatuto jurídico-político que el tipo que está en Guantánamo o que la persona que está en la zona de espera de los aeropuertos porque no tiene papeles. Desde el punto de vista jurídico-político. Entonces, ¿cuál es qué es lo que está pasando ahí, dice Agamben? Que la democracia liberal por sí misma no asegura nada, porque la democracia liberal que se funda en esta idea de que el orden jurídico es la salvaguarda de nuestros derechos, en realidad es la misma democracia liberal la que permite toda esta figura. Entonces no se trata de una mala democracia, sino que es la misma democracia la que contempla esta figura de la excepción. Y eso es quizá lo más inquietante del planteo agambeniano. O sea, que vieron que, sobre todo en Argentina, nosotros tenemos toda una tradición que podríamos decir, la podríamos llamar el paradigma del nunca más, ¿no? ¿Qué nos dice el paradigma del nunca más? Que el terrorismo, que la violencia estatal, la guerra civil que emprende
el Estado contra una franja de la población comienza en 1976 y termina en 1983. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos que en democracia nada de eso puede suceder, y de ahí el término nunca más. Y me parece que hay que analizar el término nunca más, porque el término nunca más no describe una realidad, sino que es una especie de una expresión de un deseo. En ese sentido también es interesante pensar lo que pasó en el periodo inmediatamente anterior a la democracia, a 24 de marzo de 76. Hay una autora que se llama Marina Franco, que tiene un texto que se llama Un enemigo para la nación, y estudia la violencia política entre el año 73 y el año 76, y estudia cómo se comienzan a utilizar la figura de la excepción en democracia. Y esto, bueno, les traigo este tema a colación y lo dejamos así como flotando en el aire y después seguimos. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer la entrevista que le hizo este periodista Seferino Reato a Videla. Bueno, hay un libro que publica Seferino Reato, que bueno, es un periodista que trabaja en el servicio de inteligencia, pero bueno, Seferino Reato publica el libro que se llama Disposición Final, ¿sí? Que es el término, el eufemismo que utilizaban las tres armas para nombrar la ejecución, digamos, de un prisionero. En esa entrevista, Videla le dice a Reato que el golpe de Estado, desde su punto de vista, fue un error político cometido los militares. Porque con los decretos de Luder, dice, ya teníamos todo para hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, me parece que más allá de las muchas mentiras que dice Videla en esa entrevista, y que no hay que ser ingenuo y leer todo, digamos, hay que tomar todo con pinzas, me parece un desafío, y esto de algún modo lo hace Marina Franco, tomar esa frase de Videla como una hipótesis de trabajo en clave agambeniana y decir, bueno, ¿es posible en democracia, con la vigencia del orden constitucional, la violación de los derechos humanos? O sea, ¿qué pasa si nos tomamos en serio esa hipótesis de Videla, ¿sí? Y lo analizamos en clave agambeniana? O sea, ¿es posible en democracia abrir zonas de excepción, como por ejemplo lo que sucedió en Tucumán con el operativo Independencia? Se suspende la vigencia del orden constitucional en una zona determinada y después se extiende ese operativo a todo el país, ya en el año 75, ¿sí? Los decretos firmados por Luder y por la presidenta. Entonces, ¿Luder o López Rega? Lo firma todo el gabinete. Lo que pasa es que cuando está Luder, digamos, en ejercicio del Ejecutivo, porque a Isabel se la llevan las esposas de los tres. Porque se declara enferma ella. Se declara enferma, se va a Cochinga, a Córdoba, y se va con la mujer de Videla, con la mujer de Maceta y con la mujer, no recuerdo el nombre, del brigadier de Agosto. Sí. Y entonces en ese momento está Luder en el ejercicio del Ejecutivo. Y a Luder le llevan el borrador, digamos, de los decretos que llevan escritos las propias fuerzas, ¿no? Esto lo cuenta en otro libro que te recomiendo si te interesa el tema. Hay un libro de un periodista Ragendorfer que se llama Los Doblados, que habla de la infiltración del batallón 601 de inteligencia en las guerrillas, donde cuenta que ya estaban totalmente infiltrados antes del 76, y que de hecho todos los golpes guerrilleros que hay en el 75 son permitidos por el ejército para justamente que la sociedad pida su intervención, pero ya estaban totalmente infiltrados. ¿Los doblados se llaman? Los doblados. Ricardo Ragendorfer, que también es el autor de, quizás conocen la película Túnel de los Huesos. Es un periodista de policiales que tiene mucha llegada con los servicios de inteligencia, y aparte cuenta con función del batallón de inteligencia. Entonces les digo, se los propongo también, digo, ya que aparecen todos los casos de la violencia policial que planteaban Gladys y Natacha, o el caso de Lofer,
también les propongo para pensar en clave agambeniana del estado de excepción y del homo sacer, de la figura del homo sacer, esta idea de si se pueden violar los derechos humanos sistemáticamente en democracia. ¿Sí? Me parece un ejercicio muy interesante para hacer. Es un autor incómodo, ¿sí? Porque no está diciendo Agamben la democracia no vale nada y es lo mismo si hay democracia o dictadura, pero está diciendo cuidado, como decía Benjamin, Abatay, cuidado que estamos parados en el mismo suelo que los adversarios. Como dice Moore, no hay un umbral de democracia, o sea, la democracia no es algo que está garantizado, que es seguro. Por eso es importante repensar, digamos, permanentemente cómo entendemos la política más allá de la distinción amigo-enemigo. Sí. Que creo que es una de las grandes crisis las que estamos atravesando, por ejemplo, en la Argentina y en toda la región, en esta dicotomía derecha-izquierda. Si se quiere traducirlo en términos empíricos en nuestro país, macrismo, antimacrismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo. Ok, pero ese es otro tema, otro tema que es un desafío pensarlo conjunto. Pero ahí vos te estás refiriendo a un tema fundamental para la teoría política, para la ciencia política, que es el tema de la identificación política. ¿Sí? Que es el tema de Bush, que es el tema de la CLO también, ¿no? El tema de cómo se produce una identidad política. Acá no es un tema que aborde explícitamente a Agamben, o no es el tema que más trabaja Agamben, el tema de la producción de una identidad política. Acá lo que está trabajando más que nada Agamben es la idea de entender la política como una máquina, ¿sí? Bipolar, donde, por ejemplo, en el caso de democracia y dictadura, la democracia y la dictadura son los dos extremos de un mismo sistema, ¿sí? Entonces no son dos opuestos excluyentes, sino que la figura del estado de excepción desdibuja esa identidad y hace que no podamos decidir, ¿sí? ¿Vieron cuando, por ejemplo, en las consignas populares dicen Macri la dictadura, y ahí todo, bueno, se generan todas esas discusiones, media un poco, a veces de poca monta, a veces mejores, pero me parece que ese tipo de cosas lo que hacen es cuestionar, si lo tomamos en serio, ¿no? Y lo tomamos en profundidad, esa identidad dicotómica que nosotros suponemos que pertenecería a ese paradigma de nunca más. ¿Sí? Bueno, a partir del año 83 nos quedamos tranquilos, que aparece la democracia, los derechos humanos, y la democracia liberal de por sí nos asegura todos estos derechos. Lo que dice Agamben es que la estructura misma del derecho en realidad es una ficción. Una fictio iuris, dice Agamben. Esta es la figura de eso, es una fictio iuris. Todo depende de la decisión soberana. El soberano, sea quien sea el soberano, ¿no? Eso después vamos a la historia política, pero el soberano es el que produce una vida desnuda, es el que produce un homo sacer. O, en el peor de los casos, un estado de excepción donde todos somos potencialmente omnisáquicos. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura profunda del derecho. Paralelo con el Schmitt ahí. Sí, bien. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, porque para Schmitt es un pensador del orden, es un pensador hobbesiano. Entonces, Schmitt reconoce, ¿sí?, que para que haya vigencia del orden jurídico, tiene que haber una situación normal. Cuando hay una situación normal, entonces el soberano decide que, digamos, entra en vigencia la ley. Ahora, esa decisión soberana, ¿sí?, hace que necesariamente haya un ordenamiento jurídico. Lo que plantea Agamben a través de Benjamin es que no necesariamente hay un ordenamiento jurídico, ¿sí?, que cuando se suspende la vigencia del orden constitucional, ¿sí?, que aparecemos en el estado de naturaleza hobbesiano. ¿Qué es lo que hace que volvamos a la vigencia de la ley? ¿Cuál es el fundamento jurídico político que hace que vuelva a aparecer, digamos, la vigencia del orden constitucional? Schmitt dice la decisión del soberano, Agamben dice no, ninguno, en realidad. Dicho de otro modo, Agamben es un anarquista.
¿En qué sentido? En el sentido de que dice que el derecho, el poder político, no tiene origen, no tiene fundamento, no tiene origen. ¿Sí? Es una ficción. O sea, una ficción metafísica, como toda la metafísica, es una ficción que produce efectos. ¿Sí? Como es metafísica la distinción de normal y anormal, de cuerdo y loco. ¿Sí? Se produce metafísicamente esa ficción, pero tiene efectos políticos concretos. Entonces, la diferencia entre Agamben y Schmitt, o la apropiación, volviendo a tu pregunta, que hace Agamben y la teoría schmittiana, que hace Agamben radicaliza la idea de soberanía, de decisionismo schmittiano. ¿Quieren hacer una pausa? Dale, ¿Una pausa? Dale, sí, alcanzó también.